Y para subir un poco el nivel del programa hemos llamado a un escritor, es periodista, pero es escritor por delante, se llama Nacho Carretero, casi no necesita presentación. A ver dónde le pillamos. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Buenas noches. Vienes a subir el nivel del programa, ¿eh? Que venimos de hablar de Bueno, fútbol y de cosas... Bueno, tú eres muy futbolero, ¿no, Nacho? soy bastante futbolero, sí, Sí. te agradezco el halago, pero yo creo que el fútbol bien tratado es un nivel alto, a ver si estoy a la altura Sí, entonces. no, también te digo que hay unos cuantos que habéis elevado el nivel de escritura del fútbol Bueno, en los últimos tiempos. Que eres muy del Depor, ¿no, Nacho? soy muy del deporte, pero yo creo que el secreto está en no tomárselo demasiado en serio. Yo creo Sí. que la gente que se lo toma demasiado en serio es la que al final convierte la cosa en algo un poco, no sé, algo que está expulsando a gente. O a mí personalmente me parece que esta omnipresencia del fútbol, esta gente que se lo toma tan en serio, que es tan agresiva hablando de fútbol, a los que nos lo tomamos como lo que es, como un entretenimiento, pues nos genera un poco de rechazo. Pero bueno, el deporte es Te voy a una... invitar un día, Nacho, al tertulión para que veas con qué pasión se viven aquí las cosas, ¿eh? Se dice. Sí, sí, pero bueno, el deporte es una cosa que va aparte, Sí. es una cosa que ya no estoy a tiempo de elegir o de desechar, lo llevo dentro y sí, soy muy deportivista. Has escrito cosas del Depor, ¿no? Libros del Depor también has escrito, ¿no? Sí, un librito que forma Sí. parte de la colección Hooligans Ilustrados, que es una colección muy interesante Sí, sí, de la he libros del visto, ¿eh? CAO. Sí, sí. Y bueno, pues cada escritor, periodista, pues le encargan escribir un poco sobre su equipo, pero de manera muy informal, pues a través de recuerdos de nuestra infancia. Y bueno, pues yo escribí el Nos parece mejor, así lo titulé, es como un poco mis recuerdos y los recuerdos de mi ciudad y del Depor. Y bueno, yo creo que cuando uno habla de su equipo, habla de mucho más que de fútbol. ¿Tu Habla de sus equipo de pericias niño cuál es? vitales. El que recitas así un poco, cuando eres niño se te quedan los mejores recuerdos y el que te quedan grabados casi los equipos titulares, ¿cuál es el tuyo? Más o menos, ¿eh? Más o menos. Claro, yo soy de los nenos do penalti de Yuki, yo soy de la generación del Sí, sí, penalti de sí, sí. Yuki, de ¿Estabas Raquel allí? Diagne, ¿Estabas, Nacho, Borja allí? Yuki, yo ahí estaba, sí, hijo, sí, ahí Estabas allí. estaba, Ya ahí ejerciendo, estaba. ejerciendo o animando. No, yo tenía 11 años 11 por años. entonces. Sí, sí, sí. Yo estaba con mi padre, con mi abuelo, con primos míos, estábamos todos allí y bueno, pues te puedes imaginar, a toda una generación de deportivistas es lo que nos marca y yo recuerdo de salir llorando del estadio y mi padre me dijo, por fútbol no se llora, me dijo, y yo le dije, papá, yo estoy llorando por el Depor, no por el fútbol. Y a partir de ahí Joder, empezó mi escucha, penitencia. le diste un titular ya con 11 años. Ya le di un titular, exacto. Yo hablaba titulares con Tú 11 años. hablabas con titulares. Que, bueno, Nacho Carretero, sigues trabajando en El País, ¿no? Eso es, En ahí El País. estamos. Bueno, ha escrito un par de cosas que no están mal, que han mantenido casi repercusión. Fariña, que ustedes no saben ni qué es. Y la otra, una que va a tener mucha repercusión y que por la que llamo yo a Nacho para que nos cuente un poco, porque no tiene que ver con el deporte, pero roza el deporte y a mí es una historia que siempre me ha atrapado, que es la siguiente. Él escribió un libro que se llama En el corredor de la muerte. Ese es el título del libro, ¿no, Nacho? Así es. ¿Que lo escribiste hace cuánto? Usted lo escribí, fue publicado el año pasado El y es año la pasado, historia ¿no? de Pablo Ibar, el sobrino de Urtain, ese Sí. mítico boxeador, hijo de inmigrante vasco en Florida, condenado a muerte por un crimen del que siempre se ha declarado inocente y bueno, yo el año pasado pues me animé, después de muchos años de seguir su historia, de visitarlo en el corredor de la muerte, de estar cerca de la familia, pues me animé a publicar lo que es una historia muy rocambolesca y que se publicó en forma de libro el año pasado. Es sobrino de Urtain e hijo de un pelotari, ¿no? Su padre era pelotari, jugaba Eso es. a Como pelota sabes, vasca. hubo mucha inmigración vasca de Sí. pelotaris a Florida en los años 60. La pelota vasca, que allí se llama Hayalay, fue un deporte muy popular en Florida y el padre de Pablo pues fue uno de esos emigrantes vascos que se fue allí a jugar a los frontones de Florida. Yo he hablado un par de veces de esta historia porque es cierto que es una historia increíble, tan increíble que Movistar ha decidido hacer una serie con el libro de Nacho. Yo creo que se va a hablar mucho de ella. Me parece que la estrenan a mitad de septiembre, 13 de septiembre me parece que se estrena la serie, ¿no, Eso es, Nacho? Eh, eso es. bueno, suena así, el tráiler de... Pablo Ibar es Miguel Ángel Silvestre, que no hace falta la presentación de Miguel Ángel Silvestre, un pedazo de actor, y es el que actúa como Pablo Ibar, este joven, ya una persona adulta que lleva 25 años en la cárcel, de los 25, 16 años en el corredor de la muerte. No te distraigas con tonterías. La pelota es tu futuro. Lo llevas en la sangre. ¿Qué es lo que tú quieres, Tania? No entiendo por qué tienes que tener una pistola como todos tus amigos gangueros. Se
perro, yo no soy como ellos. Pablito, puedes venir con nosotros. Ustedes están de pinga, me quieren meter a mí en un lío. Pablo, que no quiero. Pero viste como ellos. Hablas como ellos. Ahora vives con ellos. Yo no soy como ellos. La policía de Miramar ha localizado a uno de los sospechosos del triple asesinato que conmovió Miami hace ya más de 2 semanas. Pablo Ibar. I didn't kill anyone. This is you. You're wrong. But that's you. Bueno, si Pablo no ha hecho nada, no hay nada que temer. Yo no los maté, yo no me voy a pasar la vida entera por algo aquí que no hice. They killed them in cold blood. Oh, ¿qué tú te crees? No puedo irme y seguir mi vida tranquila, sabiendo que tú estás aquí encerrado. Guys, but look, you're a murderer. It's not me. Solo te lo voy a preguntar una vez, Pablo. ¿Lo hiciste? Lo que dice esta gente que has hecho. No, papá, yo no lo hice. Te lo juro. Lo siento. Me van a dar pena de muerte. Te vamos a sacar de aquí, Pablo. Te vamos a sacar de aquí. Tú no te preocupes, te vamos a sacar de aquí. ¿La has visto, Nacho? ¿Has visto ya la serie? Sí, tuve el placer de verla hace un par de meses, ya faltaba el montaje final, pero bueno, prácticamente acabada, son 4 capítulos, es una miniserie, y bueno, yo salí pues trastocado, porque bueno, yo he seguido esta historia durante muchos años, conozco bien a Pablo, conozco a la familia, y ver la recreación que han hecho Movistar y Bambú, la productora de toda esta historia, me puso los pelos de punta, y ha sido, y es una recreación tan bestial, tan fiel, de tanta calidad, que yo creo que va a ser una serie que va a gustar y que va a llamar mucho la atención. Nacho, vamos a hacer un repaso rápido de la historia. Esto sucede en el 94, acusan a Pablo de triple asesinato, ¿no? Eso es, hay un crimen en el año 94 en Miramar, una ciudad al lado de Miami, un triple asesinato. Un mes después, Pablo y sus amigos son detenidos por una pelea, por otro asunto que no tenía nada que ver, y acusan a Pablo de ese asesinato. Pablo desde el minuto 1 siempre ha negado su inocencia, y efectivamente nunca ha habido ninguna prueba que demuestre de forma concluyente su culpabilidad, pero en un proceso rocambolesco, lleno de irregularidades, de grietas, de giros, la verdad, increíbles, que yo intento reflejar en el libro y que se reflejan en la serie, pues acaba condenado por un jurado popular, acaba condenado a muerte, y desde ese día hasta hoy, que como tú decías antes, han transcurrido 25 años y ya para 26, pues la familia, Tania su mujer, Cándido su padre y él mismo, llevan peleando por intentar demostrar su inocencia y salir de la cárcel. Hay un vídeo que es el que, entre comillas, le culpabiliza, que no se ve muy bien, pero lo pueden revisar ustedes en internet, poniendo vídeo Pablo Ibar, seguramente que sale, que es una cámara de seguridad que graba supuestamente el asesinato, los asesinatos, y ahí se cree identificar a Pablo Ibar, pero la realidad es que no se ve nada. Es un vídeo que había, una cámara de seguridad que había en el salón de la casa donde se cometen los crímenes, efectivamente se registra el ataque, pero es una imagen en blanco y negro, borrosa, de muy baja calidad, sin sonido, y en un momento uno de los perpetradores pues se despoja de una camiseta que le cubre el rostro, y ahí la Fiscalía y la Policía entienden que ese rostro corresponde a Pablo Ibar. Nunca ha habido ningún experto facial, ningún forense, ningún perito que haya podido acreditar que ese rostro corresponde a Pablo Ibar, aunque hay un parecido, evidentemente, ni tampoco, y lo que es más grave, ha aparecido jamás ninguna prueba biológica, ni sangre, ni huellas, ni sudor, ni cabellos, ni en la camiseta, ni en ninguna parte de la escena del crimen que correspondan con los de Pablo Ibar. Por tanto, las pruebas siempre han sido muy endebles, y pese a ello, pues el jurado concluyó que Pablo Ibar es culpable y está cumpliendo esa pena. Me imagino que queda reflejado tanto en el libro como en la serie que él tiene muy mala suerte en la elección del primer abogado, ¿no? Así es una de las claves. Todos sabemos que la justicia en Estados Unidos no es barata, y Pablo Ibar, lógicamente, pues no podía pagarse un abogado cuando fue acusado, porque, por ponerte un ejemplo, el abogado que tiene ahora Pablo Ibar y que paga gracias a ayudas estatales del Gobierno de España y también a donaciones, pues cuesta $1.300.000. $1.300.000. $1.300.000 es lo que cuesta un abogado en un caso así en el estado de Florida. Lógicamente, Pablo Ibar, con 22 años, acusado de esto, chico de una familia humilde, pues no tenía ese dinero, y se le asignó un abogado de oficio que, pues hablábamos de estos giros rocambolescos. Bueno, pues este abogado de oficio, cuando en pleno proceso, se engancha a los medicamentos, agrede a la mujer y es detenido, contrae varias enfermedades, y Pablo básicamente padece una indefensión
no tiene abogado. Y creo que, bueno, eso, pues que se lo encuentra casi en alguno de los procesos, le ve ahí detenido, ¿no? Al abogado, ¿no? Sí, hay una escena que cuenta siempre Pablo, que en una visita al tribunal, en una selección de jurado, Pablo entra en el tribunal esposado y se cruza, ve pasar a su propio abogado también esposado, porque había sido detenido la noche anterior por agredir a su mujer, y en ese momento él dice, estoy muerto, aquí no me saca nadie. Oye, ¿dónde está ahora Pablo Ibar? Bueno, Pablo repitió el juicio el año pasado, después de muchos recursos, y volvió a ser considerado culpable. De nuevo, otra vez, es difícil de entender para nosotros. Cuando digo nosotros, digo los europeos, con una mentalidad de la justicia un poco diferente, porque de nuevo no encontramos ninguna prueba concluyente, sí indicios, sí opiniones, y eso le bastó al jurado para condenarlo de nuevo, pero esta vez tuvieron cierta piedad, por decirlo de alguna manera, y la sentencia fue a cadena perpetua. Pablo ahora mismo está en una prisión en Florida cumpliendo cadena perpetua y empezando ya el recurso para intentar que le concedan un nuevo juicio y poder demostrar su inocencia. Ahora está fuera del corredor de la muerte, ¿no? Condenado a cadena perpetua, pero en una cárcel. Eso es, está fuera del corredor con la fortuna, porque esto es todo relativo, pues a cualquiera de nosotros una condena a cadena perpetua nos parecería el fin de nuestra vida, lógicamente. Bueno, Pablo por lo menos ha salvado su vida. Como ha sido condenado a cadena perpetua, ya no puede volver a ser condenado a muerte, y él dice, bueno, por lo menos he salvado mi vida, ahora voy a seguir luchando, voy a seguir recurriendo, sabiendo que no me pueden ejecutar en cualquier momento, que era su situación hasta ahora. Él ahora estaba recurriendo y pensando que en cualquier momento le podían ejecutar. Tú fuiste al corredor de la muerte, ¿no? A hablar con él. Sí, estuve allí 2 veces. Dos veces. ¿Cómo es eso? Que afortunadamente no vamos a tú has tenido la experiencia de estar allí para escribir un libro, pero todos deseamos no estar nunca en esa situación, por supuesto, pero ¿cómo es el corredor de la muerte? Ya te digo que no es deseable ni siquiera estar de visita. Es un lugar que contradice todos los instintos. Nuestros instintos nos dicen, o nos tenemos creencia por la libertad de movimientos, tomamos las decisiones de a dónde queremos ir, a qué hora nos apetece comer, cuándo nos apetece movernos de un sitio a otro, y el corredor de la muerte es todo lo contrario, es un sitio que enseguida te das cuenta de lo que es la privación de la libertad, de lo que es no tomar una sola decisión, ni siquiera abrir una puerta o mover una silla, ahí no se puede hacer nada. Entonces te das cuenta de lo que es vivir en un sitio así. Más allá de eso, Pablo, que estuvo allí 16 años, vivía en una celda de 2 por 3 metros, de la que solo podía salir 2 veces a la semana, en la que además no tenía ningún tipo de facilidad, no le dejaban ni estudiar, no le dejaban llevar a cabo un oficio, y por supuesto un lugar en el que cada X tiempo pues se ejecutaba a uno de los presos. O sea que te puedes imaginar el clima y la atmósfera que hay en un lugar así. Y cuando le viste, que es en una habitación que me imagino se prepara para el encuentro, ¿él encadenado con el mono este naranja habitual que vemos de las películas o qué? Sí, con esta vestimenta, con este mono naranja. Sí. La primera visita sí que fue en un cuarto con una mampara de vidrio por en medio. La segunda ya pudimos, porque yo así lo solicité, pudimos charlar en una habitación normal, pero allí la norma era que fueran grilletados, posado de pies y de manos, y bueno, pudimos charlar ya en contacto, pero siempre engrilletado. Las medidas de seguridad ahí son muy, muy estrictas. La pregunta del millón, Nacho, que casi ni necesito formulártela, ¿no? Que ¿es inocente? ¿Le crees o...? Vamos a ver, yo siempre digo que no es tanto una cuestión de fe, de creer o no, sino que nosotros solo podemos sacar conclusiones, y cuando digo nosotros somos los espectadores o los ajenos a esta situación, podemos sacar conclusiones a partir de las pruebas que nos presenten. Yo creo que no hay otro camino. Esto es una cuestión de quién cree una cosa o quién la cree más fuerte que otra. Hay una serie de pruebas, y con las pruebas encima de la mesa, ninguna prueba demuestra la culpabilidad de Pablo Ibar. Yo creo que cuando ninguna prueba demuestra la culpabilidad de alguien, pues ese alguien tiene que irse a su casa. Aquí no se trata de demostrar la inocencia, se trata de si se puede demostrar la culpabilidad. Sí, esto que es no culpable, ¿no? Eres no culpable, ¿no? Exacto. Pero más allá de eso, también por la cercanía que yo he tenido con toda esta historia, por cómo he conocido la familia, los valores que tienen, la historia un poco de Pablo, yo estoy convencido de su inocencia, convencido. Pero si esto no fuera suficiente, porque desde luego lo que no es suficiente es creer o opinar, sino que hay que ir a las pruebas, lo que sí tengo claro, y ya lo digo como periodista, es que no se puede, con
condenar a una persona o tener a una persona en la cárcel sin pruebas que demuestren su culpabilidad de forma concluyente. ¿Cuántos años has tardado en escribir el libro? ¿Cuándo empiezas a escribirlo? Bueno, yo entro en contacto con Pablo en el año 2011 y desde entonces nunca he dejado de seguir la historia, nunca he dejado de estar en contacto con Pablo y con su familia. Le he seguido a visitar, hemos coincidido en Estados Unidos, también en Madrid, y con comunicación con correo postal, mandándome cartas con Pablo todos estos años. O sea que no son tres tardes que coges 4 datos y haces un libro. Ha llamado un amigo tuyo de esta casa que estaba escuchando la entrevista y ha dicho, hombre, si está Nacho, quiero aparecer. Marco Antonio Sande, hola Marco. Muy buenas, ¿cómo estamos? Me imagino para desenmascarar a ese escritor, ¿no? Va a ponerme en mi sitio rápidamente. Es del Celta, es lo primero que te digo. Eso es lo primero. Empieza fuerte. No, es un encantador. Oye, que me dijo, cuando íbamos a hablar contigo, Nacho me dijo, Marco, sí, le decimos a los amigos que ha escrito estos 2 libros de los que hablaba, que dice, ha escrito 2 Principitos, 2... digo, sí, 2 cosas ahí de un rato, ¿no? Bueno. Le han funcionado de maravilla. Pero... Marco, ¿has visto dónde has terminado tú, dónde está él, no? Sí, él era el bueno, y yo lo tenía claro. Cuando estábamos en la redacción, en la SER, él estaba haciendo prácticas en la SER, en informativos. Estaba Jessica Figueroa, presentadora ahora de Movistar Televisión, de becaria también. Estaba Germán Dobarro, y a Germán se le llenaba la boca de decir, tú eres el bueno, tú eres el bueno. ¿A quién y la vida, a mí, y la vida le ha demostrado que yo era el malo, que el bueno era Hugo, que el bueno era Nacho, y la buena era Jessie. Pero se lo ha tenido que demostrar la vida. Mira, ninguno acabamos mal. Yo creo que salió una buena hornada. Muy bien. ¿Qué hacías siempre? ¿Has hecho periodismo deportivo o no, Nacho? Sí, yo empecé, cuando coincidí con Marco, que la verdad es que yo era un tipiolo, yo estaba haciendo prácticas en Radio Coruña, en Cadena Ser, tan informativos. Cuando acabé las prácticas sí que empecé ya en deportes, en Radio Nacional, y Marco y yo ya sí que convivimos ahí profesionalmente un par de años, cubriendo el Depor, esa época gloriosa del Depor de Irureta, y a partir de ahí nos hicimos amigos, pero muy amigos, nos hicimos amigos hasta hoy muy cercanos. Nacho, una curiosidad, pasado el tiempo con la serie de Fariña, que tuvo una repercusión grande, y el libro, ¿has tenido algún problema personal o todo bien? ¿Con Marco o no, con Marco ya sé que sí, en general. No, por suerte no. Sí, desde luego, a escribir sobre narcos... No es cualquier cosa. Que están en activo y con gente, viste, que bajo un poco la voz porque me pillas aquí en un pueblo de las Rías Baixas y tampoco es cuestión de ponerme aquí a gritar, pero nunca es agradable, siempre se te pasan cosas por la cabeza. Me consta que a algún narco pues no le gusta demasiado el libro, pero lo que son amenazas pues no, porque también ellos saben que eso atraería mucho foco mediático. Los narcos de hoy en día no son esos narcos que son más populares, que hacían esa ostentación, casi personajes novelescos. Los narcos de hoy en día son gente muy poderosa, pero también muy discreta, muy inteligente, que saben que quieren llevar el negocio con discreción. Entonces, en ese equilibrio me mantengo yo a salvo. Bueno, pues, seguramente mucha gente que estudia periodismo quiere ser como tú, Nacho, es así, quiere contar historias guay, que molan mucho, eso es un halago. Hombre, ya lo ocurren. Claro, pero es que hay que currárselo mucho. Es que hay que tener la iniciativa, la intención, el trabajo, que no son 3 tardes, coger 4 datos de internet y ponerte a escribir un libro, sino pues conocer al personaje, conocer la historia y contarla bien. Así que pues que haya gente en el periodismo como tú, pues nosotros es que no somos periodistas, Nacho, nosotros entretenemos aquí al personal un poco, pero no... Bueno, yo te voy a decir una cosa, lo poquito que yo he vivido el periodismo deportivo, yo siempre lo defiendo a capa y espada. Me parece que el periodismo deportivo exige una dedicación altísima. No, aquí, yo recuerdo aquí hay gente con que nivel, a mí cada día me decían, oye, hay que sacar un tema, y tenías que buscar las habichuelas cada día, sacar un tema, porque muchas veces, seamos sinceros, el fútbol no da para tanto. Cada día te tienes que currar un tema. A mí me parece que es una escuela de periodismo buenísima, y lo digo totalmente en serio. No, también te digo, os he dicho esto de los periodistas de moda, aquí en la redacción de Deportes Joven hay gente que ahora que llegan los fichajes, que hay que atinar mucho, que es dentro de lo que voy a decir, que lo entiende la gente, que es material delicado los fichajes, porque hay que tener mucho cuidado, te la meten, te la clavan, te engañan, te utilizan en una cosa menor de entretenimiento, pero sí hay gente que se lo ocurre, tiene sus buenas fuentes y cuenta la noticia. Pero bueno, lo tuyo es otra cosa, Nacho, lo tuyo es otra cosa, de mayor enjundia. Que gracias por estar con nosotros, compartir este rato de radio. Se va a hablar de esta serie, que recuerde la gente cuando la vea que hay un libro, y que del libro ha salido la serie, si no hubiera nacido la serie, que ahora está muy de moda la serie. Así que, Nacho, te agradezco un montón y que cuando quieras aquí está tu casa, ¿vale?
Pues os lo agradezco mucho y muchas gracias también por la sorpresa de reencontrarme con mi amigo Marco. Sí. Marco, ¿le dices algo a Nacho o qué? Nada, que siga currando así, que siempre lleva barruntando sus proyectos durante muchos años, que se los curra muchísimo y que recuerde como si fuera hoy la primera vez que me empezó a hablar del libro de Fariña, y es que ya te puedo decir que fue hace muchísimo tiempo, que lo estaba macerando cuando estábamos en el muelle de Corcubión y le decíamos que apagaban las luces para que no viesen a los narcotraficantes entrar, y ya empezaba él: eso tiene una novela, eso tiene un libro, eso tiene algo. O sea que estaba con la mosca detrás de la oreja ya. Muy bien, Nacho Carretero, escritor y periodista. Gracias, Nacho, un abrazo fuerte, ¿eh? Abrazo grande. Marco, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Bueno, en el corredor de la muerte será punto de atención en los próximos días.